Buenas tardes, profesora y compañero. Vamos a responder algunas preguntas del libro El almohadón de plumas y otros cuentos. Durante la lectura, ¿cómo describe la risa del muerto en Paranoche de Insomnio? La risa era extraña, extrahumana, epiléptica, como vomitaba y estomacal. La muerte es el tema central en la obra de Horacio Quiroga. Sin embargo, hay cuentos en los que se deja de lado esa temática, como El triple robo de Bellamore. En este relato es clara la influencia de Edgar Allan Poe del cuento policial. Nos informamos acerca de Poe y el género policial y discutimos las relaciones con este cuento de Quiroga. Edgar Allan Poe es considerado como el principal impulsor de cuentos sobre detectives, horror y misterios con trazos góticos. El género policial se relaciona con criminales. La justicia y la resolución de misterio nunca habla de crímenes perfectos. El lector suele identificarse con el investigador y vive en primera persona las pesquisas que reconstruyen el crimen hasta dar con el asesino. Algunos de estos aspectos se relacionan con el triple robo de Bellamore, al tratarse de una investigación por robos en 3 bancos. ¿Qué es lo que le quita la vida a Alicia en el almohadón de plumas? El autor describe lo que causa la muerte de la protagonista con un tono científico. ¿Por qué elegirá ese registro? Un parásito velludo que es propio de las aves fue el que succionó toda la sangre a Alicia. Al usar el tono científico, el autor buscaba darle un toque realista al Saucedo y hacer que los lectores se pregunten si en verdad pudo suceder fuera de la historia. ¿Qué tienen de particular los perros de Mr. Jones en la insolación? ¿Qué le ocurre a Mr. Jones? Los perros de Mr. Jones pueden hablar y tienen la capacidad de ver a la muerte al final. Mr. Jones es el alcanzado por la muerte dejado abandonados a sus perros. El matrimonio de Maxine y Ferrat desea más que nada en el mundo tener un hijo. Sin embargo, 4 de ellos solo ocasionaron infelicidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la enfermedad que padecen? Explicamos cómo son los hijos y qué les gusta hacer, cómo se llama el cuento y cuál es el significado del título. Los 4 hijos de dicho matrimonio sufrían de un retraso mental y el hijo mayor de una enfermedad pulmonar acompañado de convulsiones. Ellos solían tener muchas dificultades de aprendizaje, la apariencia descuidada y la mirada idiota. El cuento titula La gallina degollada, refiriéndose a la acción de la sirvienta al matar al animal y a la conducta de los hermanos al hacerlo lo mismo a su hermana. ¿Qué tipo de víbora muerde al protagonista de A la deriva? ¿Cómo se llama el río que navega este hombre para encontrar una cura? La víbora era una yararacuazú, que es una especie de serpiente venenosa, mientras que el río corresponde al nombre de Paraná. En el alambre de púa, el triunfo final es del animal o del hombre. ¿Por qué creemos que el narrador decidió dar voz a los animales? Al final, el triunfo fue del hombre porque a pesar de que el toro pudo pasar el alambre de púa, este fue la causa de su muerte. El narrador le dio voz a los animales para agregarle la parte fantástica a la historia, porque los animales no hablan. ¿Qué es el Yacyretá? En el cuento que lleva ese nombre, el narrador habla de algo ocurrido en el año 1914. ¿Qué pasó ese año?
El yacyretá es un ave desgarbada que tiene un canto peculiar nada agradable. En el año 1914 se realizó un conteo oficial de todos los habitantes de Paraguay, en el que participó el protagonista. El cuento El hombre muerto describe una muerte accidental a causa de un error del protagonista. ¿Cuál es ese error del protagonista? ¿Qué piensa el hombre luego del accidente? Al intentar atravesar el alambre de púa, termina resbalándose y clavándose su machete. Luego del accidente se cuestiona por la manera tan repentina en que morirá. Trata de negarlo y al final se queda viendo pasar el tiempo mientras recordaba a sus seres queridos. ¿Qué significa Tacuara Mansión? Describimos la personalidad de Juan Brown y explicamos qué le unía a Monsieur Rivet. ¿Cuáles son las palabras que pronuncia don Juan en su oración fúnebre? Tacuara Mansión es el lugar donde vivía Brown. Era una finca hecha de caña tacuara. Juan Brown era una persona de pocas palabras, que se daba a respetar y poco altruista. La oración fúnebre de Juan fue: gringo de porquería. Entre sus muchos intereses y oficios, Horacio Quiroga está aficionado a la fotografía. ¿De qué manera se refleja este hecho en el cuento La cámara oscura? Buscamos en internet qué es una cámara oscura y explicamos cómo se relaciona esta expresión con el cuento. En el cuento se mezcla el tema de la muerte con la idea del arte fotográfico. La cámara oscura es un instrumento óptico que carece de luz. Tiene un orificio perforado permitiendo el paso de un rayo de luz mínimo, el cual forma en la parte opuesta del instrumento una imagen invertida del objeto iluminado colocado frente a él. Se relaciona directamente con un espacio en el que colocan al muerto para proyectar su imagen. Un padre yace moribundo y teme por el destino de sus pequeños hijos. ¿De qué cuento estamos hablando? ¿Cuál es la enseñanza principal que este hombre dejó a sus hijos? Explicamos el final de El hijo. El cuento del hijo nos dice que el hombre le enseñó a su hijo a defenderse por sí mismo de las amenazas que hay a su entorno. Al final, el hombre tiene una alucinación al ver a su hijo vivo, quien en realidad había muerto en el alambrado. En La Bella y la Bestia, ¿qué recursos emplea la joven para conocer a un hombre? ¿Qué mensaje nos deja este relato? La joven pidió que le envíen correspondencias escritas en tono literario. El relato nos enseña que no debemos juzgar a las personas antes de conocerlas bien, porque podríamos tener una idea equivocada de ellas. ¿Qué representan las moscas en el cuento que cierra el libro? Las moscas representan el llamado de la muerte y por tanto la libertad. El protagonista al morir logra liberar su alma y consigue alcanzar su paz interior. Después de la lectura, hacemos un ranking de los 5 cuentos de Horacio Quiroga que nos gustaron más. A mí me gustaron El almohadón de plumas, La gallina degollada, La Bella y la Bestia, El hombre muerto y Para noche de insomnio, porque me generaron suspenso e intriga. Teniendo en cuenta lo que leímos sobre la vida del autor, ¿cómo se relaciona su propia experiencia de vida con su escritura? Muchos aspectos de la vida del autor se relacionan con la muerte repentina y el abandono, además de su vida en la selva. En su relato, el horror, la crueldad de la vida y la naturaleza siempre están presentes, incluida la muerte, que es la principal protagonista. La relación de Quiroga con su hijo fue fundamentalmente en su vida. ¿En qué cuentos aparece el vínculo entre padres e hijos y de qué manera? Aparece en La gallina degollada, El hombre muerto, El desierto. La manera en que tratan a sus hijos, los diferentes personajes de los cuentos, podríamos decir que los tratan con cariño. En la literatura de Horacio Quiroga, ¿cómo está representada la naturaleza? Pensamos en 6 adjetivos que la describen. La naturaleza en la literatura de Horacio Quiroga está representada de una forma que será cruel. Los adjetivos serían hermosa, violenta, sabia, diversa, poderosa y rica. Recordamos otros relatos o películas que tengan lugar en la selva. Como muestran este espacio, es tan amenazante como en los cuentos de Quiroga. Una película en la que se puede ver cómo es la selva en realidad es El libro de la selva. Se puede ver un espacio donde están todo tipo de animales, ya sean pacíficos o agresivos. La selva de esa película se podría decir que es igual de amenazante de la misma forma en la que nos relata sus cuentos Quiroga. La señorita Leona es un relato que reflexiona sobre la civilización. ¿Qué mensaje nos deja? Nos da el mensaje que antes de intentar dominar todo lo que podamos como humanos, primero deberíamos mejorar nosotros como personas. Después de nuestra lectura reflexionamos y discutamos la relación entre la naturaleza y la muerte.
Una relación que podríamos decir es que la naturaleza no la controlamos y no decidimos sobre ella. Lo mismo pasa en la muerte, no se puede controlar.